Le voy a contar una cosa a todos ahí, porque es de puntuales. Tendrá frío el pastor, es que me caí en la escalera, me volví la también, y por eso estoy así, pero feliz. Hace 3 días ya se dieron cuenta de que este dedito, y ahora cuando las también las muñecas, Dios sabe. Quizá esté en la manera de venir, pero una cosa sé, que es más poderoso. Está ahí. Y sea como sea, predicaremos su palabra. Amén. El enemigo se molesta, pero le hacemos la guerra. Porque a eso es lo que perseguimos. Amén. Y mientras nos tenga en pie, Señor, que no nos tape la boca, lo haremos con gusto, con ganas, para que la palabra del Señor, hermanos, se dé a conocer en medio de las tinieblas. Porque el mundo está como está, hermanos, porque se le ha ocultado la palabra. Porque la palabra verdadera, hermanos, se ha dejado de predicar. Y el hombre le ha hecho más caso, hermanos, a las fábulas, a las ideologías humanas, que a la bendita palabra del Señor. Pero es, hermanos, de que yo sé que el Señor nos va a hablar en esta hora, y quizás nos va a hacer reflexionar, de que valoremos, hermanos, esta palabra bendita, el Señor nos dejó para edificación, y para que a través de ella buscamos la voluntad de Dios y dejemos de fallar a Dios, porque Él es maravillosa gracia, nos la dejó para que nosotros edifiquemos, para que no nos apartemos de Él, para que agrademos su corazón y no seamos malagradecidos con nuestras indiferencias. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 19. En el capítulo número 7, versículo 8. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Para empezar,
cuál es la ley de Jehová, la ley de los estatutos de Dios, es perfecta, que es capaz de convertir el alma del hombre, hermanos. Y si el hombre no pone cuidado a esta palabra, si el hombre cuando se le predica es indiferente a ella, no se cumplirá esta palabra que se dice aquí, no será convertido. Porque es necesario escuchar esta palabra y recibirla, creerla y confesar ese mensaje que está aquí en el Evangelio para que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados en la vida eterna. Así de sencillo. Y dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En esta noche, hermano, yo quiero hablarles acerca de la importancia de la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, es tan vital para el hombre. Así como el aire, hermanos, es necesario para que nosotros podamos vivir. Así como los alimentos que son sanos y benefician a nuestro cuerpo físico. Dije sano, no la comida chatarra. Porque la comida chatarra no nos hace daño y nos enferma. Así también, hermanos, nosotros los cristianos necesitamos la palabra del Señor. Esta palabra, pero no la palabra adulterada, sino que la palabra pura como el Señor la deja escrita, para que tengamos una vida espiritual sana, llena de vigor, una vida espiritual de calidad. No cristianos mediocres, no cristianos que todo el tiempo se sienten cansados, sin fruto, que aún dicen que no tienen esperanza y que dicen que estaban mejor antes que ahora. Pero eso es una mentira, hermano, no verdadero Dios. Porque el que realmente, hermano, tiene el Señor y ha nacido de nuevo, no puede comparar, hermano, las riquezas espirituales que Dios ha puesto en nosotros, que los deleites de este mundo. Es mentira. No podemos estar mejor. No podíamos haber estado mejor en el mundo que ahora estar en el Señor. Somos bienaventurados por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y lo lindo, hermano, que por medio de la palabra del Señor podemos fundamentar, podemos poner fundamentos, hermanos, en todas las etapas y en todas las áreas de nuestra vida. Cuando digo, hermanos, en todas las etapas de nuestra vida, me refiero en nuestra evolución como humanos, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, nuestra juventud. Cuando estamos en la edad adulta, cuando lleguemos a la tercera edad, esta palabra, hermanos, nos va a dar ese carácter que debemos tener en cualquier edad que tengamos. Por eso el Señor dice en su palabra, hermanos, y nos aconseja a los padres que orientemos a los niños para que cuando sean grandes nos aparten de Él. Y cuando les digo, hermanos, que también nos guiará, nos fundamentará en las áreas de nuestra vida, nos pone de fundamento, hermanos, cuando somos estudiantes. Pone fundamento en nosotros, hermanos, cuando somos profesionales, cuando somos empresarios, cuando somos obreros y cuánto más, hermanos, cuando somos cristianos. La palabra del Señor, hermanos, siempre será nuestra vida y nos debemos de dejar guiar por ella, porque si lo hacemos en cada una de nuestras áreas, vamos a ser bendecidos. Cuando seamos estudiantes, vamos a ser buenos estudiantes. Como profesionales, vamos a ser buenos profesionales, no corruptos. Como esposos, hermanos, vamos a ser esposos responsables. Que vamos a poner en práctica lo que nos enseña la palabra, amando a nuestras esposas y sacrificándonos para que ellas sean felices, y siendo ejemplo de ellas,
para que así como nosotros imitemos a Cristo, también ella lo haga. Y no nos estemos quejando de qué mujer del Señor. El Señor nos dirá qué ejemplo quisiste dar a tu esposa. Yo te digo lineamientos en una palabra. Seremos, hermanos, buenos padres. No se quejarán de nosotros, nuestros hijos. Y seremos buenos hijos, porque aprenderemos a respetar a nuestros padres, porque sabremos que hay bendición en respetarlos. Sabemos que si lo hacemos, seremos hombres y mujeres de larga vida, pero que si no lo hacemos, muy pronto moriremos. El Señor no nos dejó establecido todo en su palabra, y todo lo que hagamos nos va a ir bien. Todo lo que hagamos va a ser maravilloso y bueno. Pero será todo bueno, hermanos, todo lo que hagamos. Pero como buenos cristianos y conocedores de la palabra, no vamos a ser buenos, hermanos, para vanagloriarnos y para pensar, hermanos, de que nosotros somos mejor que los demás. Cuando somos formados en la palabra bendita del Señor, hermanos, reconocemos que lo que somos es porque viene de la Padre. Es porque Dios nos dio entendimiento y nos dio sabiduría para poder entender las Escrituras a través de su Santo Espíritu y ponerla en práctica en nuestras vidas. No es para la ganancia, es para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Es para que aprendamos a ser cada día más humildes. Es para que nos respetemos los unos por los otros. Es para que honremos y glorifiquemos el santo nombre de Dios. Si nos apartamos de la palabra del Señor, seremos presa fácil del enemigo. La palabra del Señor dice que anda como una patente buscando a quien devorar. Pero si no tenemos la palabra, vamos a fracasar. Y el enemigo que va a ver nuestras debilidades, va a ver nuestros defectos, nuestras faltas, nuestras desobediencias, nuestros pecados. Y cada día nos va a inducir a la perdición y va a aplaudir, porque nos va a estar encaminando al infierno. Eso es lo que Él quiere. Porque el infierno, hermanos, y el agua de fuego no fueron creados, hermanos, para los hombres. Fueron creados, hermanos, para Satanás, para sus ángeles. Pero si alguien no quiere recibir esta palabra, seguirá con Dios. No porque Dios lo mande, sino porque esa es su decisión. Por eso, hermanos, qué importante, hermanos, es entender la voz de Dios. Qué importante, hermanos. Pero qué triste también es, hermanos, pero no se puede evitar, porque también la palabra del Señor, Jesucristo mismo lo profetizó, que en la misma iglesia se llevan a infiltrar los falsos profetas. Y hoy, más que nunca, hermanos, podemos ver esa situación en el mundo. Cómo están mezclados, hermanos, los fundamentos de la palabra del Señor con los fundamentos humanos, con las ideas humanas, creando religiones que en vez de acercarnos al Padre, mejor nos alejan de Él. Esa es una realidad. Aunque hablen bonito, aunque sean grandes motivadores, aunque nos digan cosas, hermanos, yo sé que usted las ha escuchado, porque es fácil escucharlas en la televisión. Alegran, endulzan nuestro oído, hermanos. Y por un momento, hermanos, por una etapa, por un tiempo corto, nos emocionamos y nos creemos los bendecidos, los prosperados, los de éxito. Pero simplemente es una emoción y luego desaparece y vuelve el desánimo. Y nos equivocamos de que no hay poder en el Señor, porque estamos creyendo en el hombre y no en lo que dice su palabra. Por eso es importante, hermanos, poner atención a la voz de Dios a través de su palabra. Es un gran pecado adulterar la palabra del Señor.
El Señor dice que su palabra, si alguien le quita, si alguien le aumenta, dice que las plagas que están escritas ahí, hermanos, en ella misma, en el Apocalipsis, caerán sobre esas personas que lo hagan. Por eso, si eres uno de ellos y lo estás viendo a través de las redes sociales, quizá hoy Dios te está dando una oportunidad y hacer cambios en tu vida, porque no se vale jugar con la palabra del Señor y más jugar con las verdaderas personas que aman. Señor, pero que están siendo mal orientadas por personas interesadas, que no les preocupa más que sus beneficios que el beneficio espiritual de las personas. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo aconsejaba, hermanos, a Timoteo. En 2 Timoteo 4:2 le dice Pablo, hermanos, a Timoteo: te encarezco, Timoteo. Cuando le dice te encarezco, como quien dice, Timoteo, te recomiendo de todo corazón delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo sabía de que esto no es una fábula, de que lo que Jesucristo iba a hacer es una realidad, y que tarde o temprano el Señor va a venir para hacer justicia. Pero cuando el Señor venga, hermanos, y Él venga y juzgue, hermanos, esos tiempos, se acabará el tiempo. Por eso hoy usted me escucha, que quizás está viviendo la religiosidad, no es tiempo de perderlo. El momento de aprovechar su tiempo, porque los días son malos. Y el Señor nos ama, y Él no quiere que perezcamos. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Pero ¿qué es lo que le ruega inmediatamente, hermanos, el apóstol Pablo a Timoteo? Que predique la palabra. Eso es. Que predique la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir que instes a tiempo y fuera de tiempo? Tú tienes que predicar, reciba la palabra. A tiempo va a ser para aquellos que la reciban, para que Dios te abra su corazón y crean el mensaje de salvación y vida eterna. Pero por los que se predican que están fuera de tiempo, son para aquellos que han sido indiferentes, que han escuchado una y otra vez y han hecho caso omiso a la voz de Dios. Pero ¿por qué el Señor, hermanos, dice que se predica fuera de tiempo? Porque Dios en su infinito amor y misericordia a esas personas quizás les dé la oportunidad de salvación, quizás minutos antes de que lo olvidaran. Porque esa palabra que se predica, hermanos, dice Isaías 55 que no queda una regresa vacía, porque cumplirá el propósito por el cual, hermanos, esa palabra ha sido enviada. Y cuando la palabra de verdad se predica, hermanos, llega. Aunque no la reciba, pero el hombre la recebe en su corazón. Y Dios en su misericordia le puede dar la oportunidad de que esa palabra le salve. Aunque sea minutos antes de que muera. Pero no estoy diciendo esto para que alguien diga que yo lo voy a hacer. Porque nadie sabe cómo va a vivir. Nadie sabe. Yo ayer fui a ver muerto. Caí así, en la orillita de la pared. Nadie sabe, hermanos. Un accidente. Algo que sea así, hermanos, sin que cuando menos nos lo imaginamos. Estamos expuestos, hermanos. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo, redarguye. Cuando dice redarguye, hermano, quiere decir, aunque esas personas tengan argumentos para no recibir tu palabra, tú tienes que hacerlo. Eso es redarguye. Aunque aquellas personas, hermanos,
se han criado en fundamentos erróneos. La palabra de la aleluya, a través del Espíritu Santo. Porque los que hemos recibido la palabra del Señor no es porque seamos buenos, hermanos. Es porque cuando tuvimos, hermanos, la dicha de escuchar esta palabra, el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado. Y reconocimos que éramos pecadores. Y si a nosotros, hermanos, nos dio esa gran oportunidad, nosotros también a través de la predicación de la palabra, tenemos que dar la oportunidad a los que no conocen la palabra. Por eso, hermanos, es lo importante que es orar, interceder, hermanos, por las personas que nosotros amamos, para que ellos lleguen a Cristo. Porque la obra, hermanos, no la hace el predicador. Nosotros simplemente somos vasos usados por Dios. El que redarguye es el Espíritu Santo. Y no nosotros, los humanos. Simplemente obedecemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y es así como el Señor le ha placido hacer. Le sigue diciendo, reprende. Cuando dice reprende, llama la atención. Dile que están equivocados. Corrígelos. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando dice exhorta, lo quiere decir amonéstalos, anímalos. Con paciencia, con amor, con dulzura. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, confrontar a la gente y hacerla sentirse mal? ¿Qué gano, hermanos, con gritarle a la gente que ustedes son estos, son allá? Unos idólatras, unos mentirosos. No gano nada. Aunque les esté diciendo la verdad. Pero aquí dice el apóstol que tenemos que hacerlo con paciencia y con doctrina. Con evidencias, con pruebas de que lo que están haciendo no es correcto, pero basados en la palabra del Señor y no en nuestra arrogancia, no en nuestra prepotencia, creyendo que gritando lo vamos a convencer, insultándolo lo vamos a ganar. Al contrario, lo vamos a correr, lo vamos a orientar. Amén. Porque el poder de la palabra es cierto, es poderoso, pero la palabra del Señor también nos da sabiduría para actuar correctamente. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto, hermano, estaba escrito y eso es lo que estamos viendo. Y se ha aumentado en los últimos tiempos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán. Porque la obra que hace en el Señor, cuando somos sinceros con Él y nos arrepentimos de cosas viejas pasaron, hermanos, en el verdadero creyente, no anda pensando en las
suciedades de este mundo, porque es nueva criatura. Y nueva criatura es nueva criatura, hermanos. Es algo diferente, es algo nuevo, es algo regenerado, es algo transformado. Es algo que estaba sucio y que el Señor lo limpió y lo dejó blanco. Aleluya. Gracias al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, también dice en su palabra, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos usó, segunda Pedro 1:19, para que veamos y oramos y saludemos esta palabra bendita del Señor. Pero dice, tenemos también la palabra profética y más segura. ¿Cuál es la palabra profética y más segura? El Señor dice que la iglesia está fundamentada, hermanos, ¿en quién? En los profetas y en los apóstoles. ¿Verdad? Pero está hablando, hermanos, aquí de los profetas que escribieron las palabras, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, en la cual dice, hacéis bien el estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es la palabra del Señor la que puede iluminar las tinieblas de este mundo, hermanos, y la ceguera en que la gente está viviendo. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana, hermanos, se refiere al Señor Jesucristo. Cuando tenemos que estudiar y estudiar las Escrituras, hasta que ese lucero, hasta que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, demos nosotros evidencia de que Él está en nosotros, de que nosotros podamos reflejar su presencia en nuestras vidas y que las personas que no conocen a Cristo vean que nosotros somos diferentes, que hemos salido de la oscuridad y que ahora estamos en luz porque reflejamos la presencia del Señor. No podemos reflejar a Cristo, hermanos, si la palabra del Señor no está en nosotros. Si no la ponemos en práctica, por supuesto, ¿eh? Por eso el Señor, hermanos, también, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos aconseja de que nos guardemos de los falsos profetas. Cuando los discípulos, hermanos, le preguntaron a Jesús cuáles iban a ser las señales que habrían en su venida y del fin del siglo. Eso se encuentra en Mateo 24. Jesús le responde, miradles, que nadie os engañe. El Señor sabía, hermanos, de que si nosotros no nos fundamentamos, no nos metemos en su palabra, podemos ser engañados. Mirad que nadie os engañe. Dice el versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiga, ¿cómo se repite la palabra muchos? Vendrán muchos en mi nombre. Hay muchas personas que se están diciendo ahora que son el Cristo, que son su Salvador, pero es una mentira del diablo. Y dice, y a muchos, dice, engañarán. Sería absurdo, hermanos, que un hijo de Dios sea engañado por Satanás, por la negligencia de no estudiar la palabra del Señor. Y dice el versículo número 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos, dice, son cientos, son miles, hermanos, los profetas que se han levantado y están engañando, ¿qué? A muchos. Muchos, hermanos, ¿qué es? Es mucho, es una inmensa cantidad de gente que está siendo engañada, hermanos. Creyendo que van para el cielo, hermanos,
pero no van para el cielo. Porque están creyendo más a la mentira que a la verdad. Porque no quieren escudriñar las Escrituras. Porque simplemente se dejan llevar por lo que se predica en un púlpito y no comprueban si es la verdad de Dios o la mentira del diablo. Los falsos profetas, hermanos, son como los hombres mentirosos que engañan a las señoritas cuando están jovencitas y les ofrecen el cielo y las estrellas y las emocionan. Ay, no, pero es que usted es casado. Sí, mamita, pero ya no quiero a esa mujer. Mirá, tengo pisto. ¿Será, les? Sí, mamita, les. Y cae en la trampa. Se aprovecha de ella y la abandona. Solo consigue lo que quiere y no le importa el daño que le provoca. Así actúan los falsos profetas, hermanos. Con la iglesia ingenua que no ha querido estudiar la palabra del Señor, que solamente es dominguera, una vez al mes, una vez al año. Es que yo leo la palabra en la casa, es mentira. El que lee la palabra del Señor, hermano, se motiva para convivir, para disfrutar de la gloria de Dios estando juntos. Amén. Yo sé que cuesta decir amén, hermanos. Y aunque no lo diga, eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo no estoy aquí para que me digan y confirmen lo que yo digo. Estoy para que usted en su corazón lo reciba, si quiere o no quiere. Porque el Señor a eso me mandó. No a que me aplaudan, para que le aplaude al Señor por su misericordia y por su amor, eso sí. Pero de mí, hermanos, yo no espero nada, hermanos. Soy un simple servidor del Señor. Los falsos maestros y profetas solo buscan sus beneficios, hermanos. Acrecentar sus cuentas bancarias y vivir una vida de rey. Y no le importa el daño que le está provocando al cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? El que tenga oídos para escuchar, hermanos, la voz de Dios, que lo reciba. Y el que no, que me critique, que me señale y que diga lo que quiera de mí. ¿Qué importa? Han provocado tanto daño a la iglesia. Por eso, hermanos, ¿ven la importancia que es conocer la palabra de Dios? ¿Será que es tiempo de reaccionar, hermanos? ¿Será que es tiempo? ¿Nos da tiempo el Señor todavía de escudriñar las Escrituras? Yo les quisiera ver los miércoles aquí, hermanos. Estamos escudriñando las Escrituras, pero son pocos. Son pocos, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No podemos caer en la trampa del enemigo, hermanos, por negligentes, por haraganes y no estudiar las Escrituras. Porque un verdadero cristiano, hermanos, tiene que mantenerse en crecimiento. No podemos ser enanos, niños espirituales. Tenemos que llegar, hermanos, cada día a estar más cerca del Señor, purificando y santificando nuestra vida. El Señor nos puso una meta, hermanos.
Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también a estos predestinó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es, hermanos, la forma y el plan divino de Dios para nosotros. Nos predestinó. Esa predestinación a veces la malinterpretan, hermanos. Y piensan de que lo que predestinó son aquellos que para alcanzar la salvación y Dios ya sabía quiénes lo van a hacer. Y así yo fui predestinado para ser borracho. Fui predestinado para ser prostituta, para ser alcohólico. No se refiere a eso, hermanos. La salvación, cada quien decide decirle sí o no al Señor. Pero la predestinación correcta es, hermanos, es de que nosotros como hijos de Dios, nosotros que nos hemos acercado a Él, que hemos pedido perdón por nuestros pecados y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, nos ha predestinado para que seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo que puso el Señor, hermanos. Y no vamos a alcanzar ese modelo, hermanos, si desconocemos su palabra. Porque en su palabra es como nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios y sabiendo cómo vivir y cómo hacer las cosas para que sean agradables a Dios. El Señor Jesús, hermanos, ponía un ejemplo cuando Él hablaba, hermanos, a los matrimonios y decía que Él a su novia la había santificado, ahí en Efesios 5:26. Dice que Él la llamó para santificarla. Y dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios, hermanos, el agua es la palabra de Dios, es el símbolo por el cual nosotros tenemos que lavarnos cada día y purificarnos cada día, hermanos. Para que un día podamos llegar a la estatura del varón perfecto. No lo vamos a lograr, hermanos, en este mundo jamás, porque somos imperfectos, pero estamos en un proceso de santificación. Pero sí lo vamos a lograr cuando Cristo venga, hermanos. Cuando Él venga en las nubes por su iglesia. Por esa iglesia que Él dice que tiene que ser con una vestidura sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Por esa iglesia, hermanos, que no va a tener peso de pecado y se va a ser levantada, hermanos, y también juntamente con los resucitados en Cristo. Y nos encontraremos con Él. Y no seremos realmente como Él, porque Él es Dios, pero tendremos un cuerpo glorificado como Él, hermanos. No creo que usted quiera perderse esa bendición, hermanos. Tenemos que buscar de Dios, hermanos. Tenemos que estudiar su palabra. Por eso, hermanos, yo miro aquí una gran responsabilidad, hermanos, para nosotros los pastores, los quienes tenemos un llamado de parte de Dios. Una gran responsabilidad, hermanos, de predicar la palabra del Señor. Y yo estoy seguro que el Señor me llamó, hermanos, para predicar esta palabra. No podemos predicar otra cosa. Porque la iglesia, hermano, necesita alimentarse, necesita crecer sana. La iglesia, hermanos, ha sido tan mal formada que se le ha enseñado a depender del pastor. Y la iglesia no tiene que depender del pastor, hermanos. La iglesia tiene que depender del pastor de pastores, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el mismo pastor, hermanos, dice que Jehová es mi pastor, así como lo dijo David. Yo lo puedo decir, hermanos, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Y me dará paz
cuando me provee, pero también me fortalecerá cuando ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es lo que los falsos predicadores, muchos no predican? Predican lo primero, pero lo que sigue, hermanos, de que habrán momentos difíciles, de angustia, de temor. Pero ahí también Él nos fortalecerá y nos sacará victoriosos. Aunque la prueba sea dura, aunque veamos cerca la muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista, porque tú estarás conmigo. En el momento, hermanos, del percance, del accidente, del problema, perdemos el control. Pero cuando el Señor nos hace volver en sí, pone paz en nuestro corazón y nos hace y nos permite darle gracias, aún por los problemas que vivimos. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos, ser hijos de Dios. El Señor todo lo puede, todo lo hace en sus hijos y para sus hijos, porque nada hay imposible para Dios, hermanos. La palabra del Señor es fiel y verdadera. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se terminará, hermanos, pero la palabra del Señor prevalecerá para siempre. En las Escrituras, hermanos, encontramos cómo nosotros los cristianos nos vamos a ir formando a la imagen de Jesús. En su palabra encontraremos, hermanos, acerca de nuestro llamado, de nuestro ministerio, de nuestra forma de servir en la obra de Dios. En la palabra encontramos, hermanos, de la disciplina que Él nos va a poner cuando nos portamos mal. Nos va a educar, hermanos, cuando somos niños, cuando somos jóvenes. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña cómo prepararnos para el matrimonio y cómo vivir un matrimonio sano. Nos enseña la palabra del Señor, hermanos, a realizar nuestro trabajo en la vida secular. Y también, hermanos, a los que tenemos un negocio, somos empresarios, nos va a enseñar cómo tratar también a nuestros colaboradores. Y nos va a enseñar, hermanos, a ser humildes y no tratar mal a las personas que nos colaboran. Nos va a enseñar, hermanos, su palabra nos enseña a hacer justicia. Nos va a enseñar todo, hermanos, a hacer su voluntad y agradarlo, para que vivamos tal y como Él quiere que vivamos. Por eso, hermanos, no podemos menospreciar el consejo de la palabra, porque despreciar su palabra, hermanos, es despreciar al mismo Dios. Y no creo que usted quiera despreciar al Señor. Aleluya. Por eso, hermanos, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser respaldado por su palabra. ¿Está de acuerdo? ¿Será, hermano? Sí, hermano, todo. Si no, vamos a fracasar, hermanos. Vamos a fracasar. La lectura que hoy tuvimos, hermanos, dice en versículo 7, la primera parte que leímos, que la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta, hermanos. La ley, hermanos, es lo mismo que decir las enseñanzas de Dios, es el Torah en el hebreo. Y cuando dice perfecta, hermanos, quiere decir que la palabra del Señor es completa, es cabal, es intachable, es insuperable, es inmejorable. No hay nada mejor que la palabra del Señor, hermanos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el salmista es: lo que Él nos enseña es exacto, es sin tacha, es indiscutible, es perfecto.
¿Cómo le queda el ojo? La palabra del Señor, hermanos, es pura, es perfecta. El consejo, hermanos, humano se queda corto, hermanos. Por muy preparada que sea la persona, que sea psicóloga, que sea cualquier profesión, hermanos, de quien usted reciba un consejo, se queda corto ante la palabra del Señor, hermanos. Por muy preparado que sea el consejero, hermanos, no le llega pero ni a los calcañales, hermanos, a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, disculpen, hermanos, por lo que no quiero minimizar, hermanos, a los profesionales. Pero fíjense, hermanos, que si tenemos la palabra, no necesitamos del psicólogo. ¿Está de acuerdo? Quizás se quedan callados porque ya lo visitaron, ¿va? No necesitamos de la filosofía humana, hermanos. Necesitamos de la palabra de Dios. Una vez yo le pregunté, hermanos, a mi superior, cuando yo estaba estudiando para cura, para sacerdote. Y que yo, hermano, que el Señor ya me tenía preparado este lugar, hermanos. ¿Qué es lo que hay en ese libro negro, en la Biblia? ¿Sabe qué me dijo? Ese libro está lleno solo de filosofía, me dijo. Qué escaso conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. La palabra del Señor no es filosofía. La palabra de Dios es la verdad de Dios, hermanos. Y alguien que era mi guía espiritual me dice que está lleno de filosofías. Ahora entiendo, hermanos, cómo está la religión de perdida. Dios tenga misericordia, hermanos, de la humanidad. Nosotros, hermanos, no necesitamos de nuevas revelaciones, hermanos. Hay quienes viven de revelaciones presentes, hermanos. Que el Señor me dijo, que el Señor hace esto. No, hermanos, si el Señor lo que quiere que hagamos está aquí. Lo dejó escrito. Y cerró ese libro. No nos podemos dejar guiar, hermanos, por sueños. Aunque no quiero decir de que no hayan sueños que sean dirección de Dios. Claro que los hay. Pero hay gente que vive soñando todos los días, hermanos. Y todos los días piensa que le está hablando Dios. No, hermanos. Hay veces que soñamos muchas cosas porque comemos mucho antes de acostarnos. Esos no son sueños de Dios. ¿Cuántos sueños, hermanos, encontramos en la palabra del Señor que guiaron a algún hombre? Cuéntelos. Cuéntelos. José. ¿Cuál otro? ¿Nos vamos a dejar guiar por sueños o por la palabra de Dios? Amén, hermano. La palabra del Señor nos pone calladitos, hermanos, pero nos pone atentos y reverentes a Él, ¿verdad? Cualquier cosa, hermanos, que no sea la palabra de Dios y querramos transmitirla al pueblo como palabra de Dios, se llama herejía. ¿Sabía usted eso? Por eso, hermanos, en su palabra está todo, sin necesidad de andar buscando consejo de hombre. Dice 1 Timoteo 6:3, oiga lo que dice la palabra del Señor. Si alguno enseña, dice, otra cosa, oiga esto, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, oiga, el que no se conforma a la sana doctrina, ¿cuál es la sana doctrina? Lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo dice claro, de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, ¿qué es?
está envanecido, dice. El que quiere hacer a un lado la palabra del Señor y quiere hablar de otras cosas para guiar a un pueblo, es alguien que está lleno de orgullo. Está envanecido. Nada sabe, dice. Es un ignorante delante de los ojos de Dios. Porque para Dios, hermano, la sabiduría del hombre es ignorancia. Está lleno, y que dice más, está envanecido, lleno de orgullo. Nada sabe, dice, usted es un ignorante. Y da más, un poquito más duro, y le dice, delira. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que es alguien que no es conforme a lo que dice la palabra del Señor, lo que dejó escrito el Señor. Delira. ¿Y quiénes son los que deliran? Los locos. Eso le está diciendo el Señor, hermanos, a los falsos profetas. Que están delirando, que son unos ignorantes, que son unos orgullosos. Que tiene que ser predicada conforme a la piedad. Cuando dice que sea conforme a la piedad, que esa palabra que se está predicando nos acerque más a Dios y a hacer su voluntad. Toda aquella enseñanza que nos acerca, hermanos, a hacer las cosas conforme a la palabra del Señor, nos está acercando, hermanos, a Dios. Aquellos que no nos están enseñando cosas que no están fuera de la palabra, nos están orientando conforme a la piedad. Espero estar orientando a los hermanos conforme a la piedad, que es lo que el Señor manda. Y toda doctrina, hermanos, que enseña las cosas terrenales, que vas a ser un hombre próspero, que vas a ser un hombre de éxito, que no te va a faltar nada si te haces cristiano, que tú te mereces lo mejor. Lo único que están haciendo es exaltando su ego, aumentando su orgullo, y nos apartan de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso no beneficia nuestra relación con Dios, mejor nos separa. Porque toda enseñanza de Dios es perfecta, ¿es verdad? Es perfecta, porque perfecto es cabal, es exacto, es íntegro, es sin error. La palabra del Señor, hermanos, es completa. Ay de aquel que le quite y le ponga. Los grandes hombres de Dios entendieron, hermanos, qué era la palabra del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pedro, hermanos. Cuando el Señor vio, hermanos, cuando el Señor vio que aquellas personas lo seguían por interés, le dicen los apóstoles, Señor, pero esa palabra está muy dura, les. ¿Y qué le dice el Señor? Si quieren ir ustedes también detrás de ellos, váyanse. ¿Y qué le dijo Pedro, hermanos, a Jesús? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro había entendido lo que era la palabra, hermanos. Había entendido. Nosotros tenemos que entender qué es la palabra. Pablo también lo tenía bien claro. Y le dice a los colosenses, la palabra de Cristo abunde en vosotros. ¿Se da cuenta qué importante es de que esa palabra abunde en nosotros? Porque a través de ella tenemos el conocimiento de Dios. David decía, hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía David en el Salmo 119. Ellos hablaban así, hermanos, porque sabían quién era su Dios, porque sabían que cuando Él hablaba, hermanos, era porque Él estaba hablando lo correcto, lo recto. Y sigue diciendo el Salmo 19:7, que convierte el alma. Convierte, ¿qué es? Que transforma, que regenera. Que transforma, hermanos, lo malo en bueno. Nosotros, los que tenemos a Cristo, hemos experimentado, hermanos, esa transformación por haber creído esa palabra.
Ya no somos lo que éramos antes. Ya ni deseamos, hermanos, las cosas pasadas, porque ya entendimos que lo mejor es obedecer la palabra del Señor. Transforma nuestras almas, porque la palabra del Señor, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, que es viva y eficaz. La palabra del Señor no es muerte, hermanos, da vida y es eficaz para transformar nuestras vidas. Cualquier palabra que provenga del hombre, hermanos, aunque sean filósofos, sean poetas, hablen bonito y lo enamoren, no lo transforma, solo lo engaña, lo confunde, ¿verdad? Usted quiere su novio que le hable bonito, que le haga poemas, que le escriba cosas preciosas. Eso no le va a cambiar su vida. No le va a hacer, no lo va a transformar. Le decía Pablo también a los tesalonicenses, en 2:13, Tesalonicenses decía: sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino como, según en verdad, palabra de Dios. Pablo, hermano, fue directamente inspirado por el Espíritu Santo y fue enseñado directamente por Jesús. Y esa palabra, decía él, es la que actúa en vosotros los creyentes. O sea que esa palabra que actúa en nosotros, hermanos, es porque es eficaz, es porque es viva, es porque transforma nuestras almas, nuestras vidas y nos hace razonables ante los ojos de Dios. Sigue diciendo en el 7, y el testimonio de Jehová, dice, es fiel. El testimonio, un testimonio es algo que se dice, hermanos, que es verdadero, algo real, algo verídico. La palabra, hermano, lo que dice acerca de Dios es real y verdadero. Y no tiene cambio, porque es como el Señor lo hizo, lo dijo y lo dejó escrito. Si dice que Dios es fiel, es porque Dios es fiel. Si dice que Él es todopoderoso, es porque tiene poder. Y nosotros tenemos que creerlo, hermanos. Si oramos y le pedimos, es porque sabemos de que Él tiene poder para ayudarnos. Si dice que es omnisciente, es porque Él está presente donde quiera que estemos. Está aquí, está allá en el Oriente, en Europa, en Asia, en África. Él es omnisciente. Y si Él lo dice en su palabra, tenemos que creerlo. Él es omnipresente, está en todo lugar, está aquí, está en todos lados. Es soberano. Cuando entendemos y aceptamos la soberanía de Él, es porque estamos satisfechos con lo que Él haga, nos guste o no nos guste, porque Él es soberano. Ay, Señor, pero ¿por qué a mí? No soy tu hijo y te sirvo. ¿Por qué no me guardaste y me dejaste que me cayera de la escalera? Es que eres negligente. ¿No te diste cuenta que el piso estaba mojado? ¿Por qué te subiste hasta el último escalón? ¿Por qué voy a culpar yo a Dios, hermano, si fue mi negligencia? Pero muchas veces queremos que el Señor nos guarde, nos defienda. Violamos, hermanos, las normas, las reglas de tránsito y nos atropella. ¿Por qué el Señor no me guardó? ¿Por negligente? ¿Te pasaste el alto? Amén. La palabra del Señor es fiel y confiable, hermanos. Todo consejo basado en la palabra de Dios es confiable. Hace sabio al sencillo. ¿Qué es sabio, hermanos? Tener sabiduría, hermanos, es tener el temor a Dios. Y la palabra del Señor nos hace sabios, hermanos. Salmo 119, 98. A mí siempre se me termina el tiempo, hermanos. Dice el Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Se da cuenta qué fácil es ser sabio, hermanos?
Ahí nos está diciendo el salmista, hermanos. Me has hecho sabio, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Le bendice esa palabra, hermanos? Póngala en práctica. Amén. 19:7 termina diciendo, hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo, hermanos? El humilde, el sincero, el que es enseñable. El Señor tiene poder, hermanos, para transformar y cambiar al más vil pecador. Dice la palabra del Señor en Corintios, hermanos, que a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Dios necesita de nosotros humildad. Versículo número 8 de Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos, los estatutos de Dios, los principios divinos son rectos. O sea que los principios de Dios, hermano, por eso son rectos, son razonables, son justos, son buenos. O siempre que los principios del Señor, hermano, nos van a guiar hacia lo justo, hacia lo razonable, hacia lo bueno, porque los preceptos de Dios son justos, son perfectos. Nos apartan, hermanos, de toda maldad y nos hacen ser verdaderamente de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, hermanos, el mundo está lleno de maldad porque no quiere obedecer la palabra del Señor. Sigue diciendo el versículo 8, son rectos porque alegran también el corazón y ponen paz y felicidad en el corazón del hombre. Por eso, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, demostramos nuestro gozo, ¿verdad? Porque su paz está en nosotros y su palabra está en nosotros, porque la obedecemos, ¿verdad? ¿La obedecemos, hermanos? Amén. ¿La obedecemos? Levante la mano, hermano. Amén. Amén. 50% levantó la mano, hermanos. Amén. Los mandamientos de Dios, hermanos, hay que obedecerlos para que tengamos gozo, paz y felicidad. El precepto de Jehová es puro. Siempre el precepto son los mandamientos, las instrucciones de Dios, quiere decir con sus preceptos. Es puro y limpio, porque están depurados, son impecables, son claros. Porque los mandamientos de Dios, hermanos, son puros, limpios e impecables. La palabra de Dios, hermanos, nos purifica, nos limpia, nos quita toda mancha que ensucia nuestra vestidura, para que nuestro Señor Jesucristo no vea esas manchas cuando Él venga por nosotros. Sigue diciendo el versículo número 8, que alumbran los ojos. Nos hace ver las cosas tal como son, hermanos. Para el Señor, hermanos, no... Dice Él que vuestro sí sea así, vuestro no sea no. Para Él no hay mudanza. Lo que es y lo que no es, no es. Nos abre los ojos del entendimiento. La palabra del Señor, hermanos, nos quita esa venda que teníamos antes de venir a Cristo. Porque estaba lleno de tinieblas, llenos de preceptos de hombre, llenos de tradición, llenos de inmundicia. Pero que dice, alumbra los ojos la palabra del Señor y nos hace ver las cosas, hermanos, tal y como Dios las diseñó y como Él quiere que sean. Amén. No sé si le gustó esta palabra, hermanos, o lo dejó pensativo. ¿Y será que no sigo o será que sigo? Sigamos en el nombre del Señor, hermanos. Amén. Porque necesitamos la palabra del Señor, hermanos, para actuar con sabiduría, con rectitud y no caer en el pecado, hermanos, de la ignorancia y fracasar, hermanos, en nuestra vida espiritual porque no tenemos la ley de Jehová en nuestro corazón. No caigamos en confusión, hermanos, en las doctrinas de hombre, porque la palabra del Señor es suficiente, hermanos, para encaminarnos al reino celestial. No caigamos en la trampa de la seducción del enemigo, porque el enemigo siempre tratará de dañarnos, pero el Señor nos sacará adelante y nos sabrá cómo usar la palabra del Señor. Hoy hemos hablado, hermanos, acerca de la importancia de la palabra del Señor. Pero el otro domingo, les prometo, hermanos, vamos a hablar
de los beneficios que es tener la palabra del Señor y obedecerla. ¿Quieren que sigamos el tema, hermanos? ¿O se aburrieron? No. Entonces vamos a seguir hablando de la palabra el próximo domingo, hermanos. Vamos a conocer sus beneficios y que vale la pena atesorarla en nuestro corazón. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. Y después le vamos a dar el tiempo a quien está presidiendo. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Espero, Señor, que esta palabra, Señor, nos haya edificado y cada quien la haya recibido, Señor, tal como tú, Señor, la diseñaste, Señor, para que llegara a su corazón. Gracias, Padre Santo, porque has sido bueno y nos has dado esta gran oportunidad de escuchar tu voz, bendito Dios, y ponernos, Señor, a cuentas contigo si al caso, Señor, no lo estábamos haciendo de acuerdo a tus deseos. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que tu voz, tu paz esté en nosotros, Señor, por la obediencia que tengamos a tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran bendición que nos has dado, Señor, de estar en tu casa. Hemos exaltado tu nombre, Señor, y también hemos recibido lo que tú has querido enseñarnos esta noche. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Si alguien en esta hora quiere pedir perdón a Dios por sus pecados, este es el momento. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón para que tú perdones mis pecados, para que tú entres a Él, Señor, y sanes mi corazón, Señor, y pueda, Señor, yo también alcanzar la salvación a través de mi fe en ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y permite, Señor, que no me aparte de ti. Gracias, Señor, por la salvación a través de tu Hijo Jesús. Ayúdame, Señor, a serte fiel y a poder obedecer esa palabra, Señor, que hoy hemos escuchado. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen feliz noche. Dios les bendiga.